Querida familia, continuamos entonces con esta nuestra reunión. Gracias a todos ustedes que se conectan con nosotros y antes de continuar, quiero enviar un saludo a toda la gente que a través del YouTube y de las redes sociales se están conectando con nosotros. Quiero invitarles a que compartan este link en sus redes sociales, a que también puedan compartir el hashtag Iglesia Río en Casa. Y con nuestro hashtag también de hoy, de Dios de lluvia. Hoy es nuestro cuarto capítulo de esta serie Dios de lluvia. Para todas las personas que nos están viendo en directo en este momento a través de YouTube, les quiero pedir el favor de que dejen en el chat si tienen alguna petición de oración. Estamos orando por ustedes, estamos clamando por ustedes, estamos creyendo en algo sobrenatural del Dios del cielo para nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que por favor busques tu Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios y antes quiero invitarte a que hagamos ahí en casa esa declaración que siempre hacemos cada domingo en nuestra casa espiritual Iglesia Río. Levanta tu Biblia y dilo conmigo bien fuerte. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Este libro es Dios hablando conmigo. Hoy seré transformado, cambiado, renovado por el poder de Dios y su palabra y nunca volveré a ser el mismo. Declaro mi corazón un terreno dispuesto para recibir la incorruptible semilla de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y dale un aplauso ahí en tu casa a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer el primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo número 17. Este capítulo de hoy se llama La lluvia comienza por tu boca. Así se llama este capítulo de hoy. La lluvia comienza por tu boca. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6 dice: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: Vete al oriente, escóndete junto al arroyo de Kerib, cerca de la desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerib, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. En este pasaje que acabamos de leer encontramos varios personajes. Encontramos al rey Acab, quien era la autoridad sobre el pueblo de Israel, en una época en donde Israel era un pueblo próspero, era un pueblo que estaba en su cúspide militar y en su cúspide económica. Pero en medio de esa cúspide, ¿verdad? Aparece nuestro siguiente personaje, el profeta Elías. Y el profeta Elías era un hombre muy particular. Era un hombre muy particular aún hasta por la forma de vestir, por las cosas que usaba, por lo que comía. Era un hombre muy particular, el profeta Elías. Y luego en este pasaje vemos que aparecen unos animales, unos cuervos con un papel del cielo como de ser los que llevan y traen la comida para el profeta. En medio de este tiempo de oscuridad, y quiero por favor introducirte con algunos pensamientos para luego compartir contigo una enseñanza que Dios me ha dado en esto de que la lluvia está a nuestra boca. En estos tiempos de oscuridad y de temor que rodea el mundo entero, no es solamente para cierto lado del mundo, sino para el mundo entero, es donde te das cuenta
que muchas de las cosas que tú no creías que pasaban o que tú no creías que sucederían, en realidad son verdad, de que sí pasan. Muchas cosas que tú no creías reales son las que están sucediendo hoy. Ver calles de muchas naciones desiertas, ver mi amada ciudad, por ejemplo, de San Salvador, eh, con un tránsito mínimo, ¿verdad? Muchas cosas, quizás uno piensa, son esas épocas apocalípticas que nunca pensaríamos que llegarían a suceder. Pero hay también otras cosas que suceden y que nosotros quizás no sabíamos que sí siguen sucediendo. Por ejemplo, aquí yo he anotado algunas para compartirlas contigo. Por ejemplo, la gente se enferma todos los días. Lo que pasa es que ahora nos lo están contando todo el tiempo por redes sociales, pero siempre la gente se ha enfermado todos los días. Hay gente que muere todos los días también. Siempre ha sucedido, pero quizás porque tú y yo estábamos en otro su asunto, nuestra mente en otras cosas, no nos dábamos cuenta. ¿Cuánta gente murió el año pasado de muchos otros virus? Grande cantidad de gente, pero no lo sabíamos porque nuestra mente y nuestro corazón estaba enfocado en otras cosas. También este ha sido un tiempo donde quizás tú te has dado cuenta que aquello que creías seguro puede desaparecer de un momento a otro. Hablo con aquel empresario que creía que estaba ya levantando sus negocios, que nada detendría, ya tenía los contratos firmados, ya tenía todo listo. Y toda esta hecatombe vino a mover lo que ya tú tenías seguro. En medio de todo esto, también nos damos cuenta de algo, es que la eternidad es real, que la eternidad no es un mito, que hay vida después de la muerte y que la vida no consiste solo en lo que tienes aquí, en lo que alcances aquí. Pero hay algo también que quizás tú no te has dado cuenta, que es real. Y es tan real como lo anterior que te he nombrado, pero tiene aún más valor. Y es que la sangre de Jesucristo, vertida en la tierra, desde sus sienes, desde su espalda, desde sus manos, desde su costado, desde sus pies. La sangre de Jesucristo tiene el poder, sigue teniendo el poder para liberarte a ti, para liberarme a mí de toda maldición, de toda herencia generacional, de toda enfermedad y de toda pobreza. Pero ¿sabes algo que yo me he dado cuenta todos estos días? Es que lo más triste de todo este proceso, en medio del virus, del COVID-19, en todo este proceso de cuarentena, es que este tiempo pase, pero tu corazón siga siendo el mismo. Eso sería lo más triste de todo esto, que tu corazón, que mi corazón siga siendo el mismo. Sí es cierto, este virus pasará, esto también pasará. Pero la pregunta que te hago hoy es, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Sí? ¿Qué significa que tu corazón sea el mismo? Te preguntarás, dígame, pastor, ¿qué significa que mi corazón sea el mismo? Te lo voy a contestar. Que tu corazón sea el mismo significa que tus prioridades sigan siendo las mismas. Que aún estando en tu casa, sigas manejando tus mismas prioridades, que no hayan sufrido un cambio. ¿Qué significa que tu corazón sea el mismo? Que tus objetivos de vida sigan siendo los mismos. Que no estés pensando, sino cuando pase la cuarentena, hacer esto, hacer lo otro, y tus objetivos de vida siguen siendo los mismos. Reacciona. El mundo está cambiando. Que tus hábitos sigan siendo los mismos. Eso significa que tu corazón no ha cambiado. Pero algo aún más tremendo y más poderoso con todo esto, escúchame bien esta parte, es que tu relación con Jesús, tu relación con Jesucristo el Señor, siga siendo la misma que era antes de comenzar todo este proceso de este virus.
Porque la certificación de que tú has pasado esta prueba, de que tu fe ha pasado esta prueba, es que tu corazón cambia y ha cambiado para siempre. Esto no es solamente un tiempo de espera, familia. Este no es solamente un tiempo de espera. Este es un tiempo de preparación. Este es un tiempo de recibir de la visión del cielo. Y eso tiene que producir en nosotros un cambio de nuestro corazón para siempre. En el pasaje que acabamos de leer, primer libro de Reyes, capítulo 17, allí vemos cómo el mismo Dios introduce a Elías lo introduce en una cuarentena, porque le dice, ve y escóndete en el arroyo de Querib y no salgas de ese lugar hasta que yo te diga. Y en ese momento de oscuridad y confusión que vivía Israel, porque es cierto, por un lado teníamos entonces la prosperidad, el señorío, todo, pero había una confusión espiritual, una confusión de principios, una confusión de valores, como nunca antes en el pueblo de Dios, como nunca antes había esa confusión. Aparece este hombre, aparece el profeta Elías y Dios le da esa palabra y luego Dios le dice, vaya y escóndase. Dios lo metió en cuarentena, no podía salir de ese lugar. Y era un sitio tan tremendo que luego la Biblia dice que este rey lo quiso encontrar y no pudo encontrarlo. Eso tiene un significado espiritual muy profundo. Elías fue enviado por Dios en medio de esta crisis de oscuridad. Elías fue enviado por Dios a declarar un nuevo tiempo sobre su nación, sobre su nación. Y de este principio, yo quiero darte algunas aplicaciones que sé que nos van a ayudar a entender todo lo que está pasando y no solamente a entender lo que está pasando, sino a prepararnos para lo que viene. Anótalos, por favor. Número 1, hoy muchas personas lo ignoran, otras se burlan de la iglesia de Jesús. Pero es la iglesia la esperanza del mundo. Es la iglesia la que marca la voz de Dios para los tiempos que están viviendo hoy las naciones. Porque los gobernantes no entienden ni cómo ni qué van a hacer, pero la iglesia es la que tiene la voz para marcar los tiempos de Dios sobre las naciones. Número 2, aquello que se declara de la iglesia del Señor es lo que va a marcar el tiempo para las naciones. El profeta aparece y dice, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. No va a haber lluvia hasta que yo lo diga. Quizás este rey soltó una carcajada, qué sé yo, dijo este hombre loco, pero cuando vio que pasaron los días y ya no había lluvia, y pasaron los años y ya no había lluvia, tuvo que acordarse de aquel loco que le dijo, no va a haber lluvia hasta que yo lo diga. Número 3, tercer principio que te quiero dar. En esta cuarentena, Dios también estaba trabajando en el corazón de Elías. En esta cuarentena Dios quiere trabajar en tu corazón. Dios quiere trabajar en mi corazón. ¿Qué quiere hacer Dios en ti, en mí? Número 1, que tú y yo nos volvamos personas proactivas. ¿Qué significa proactivas? Es aquel que no tiene necesidad que alguien esté encima de él controlándolo, pero está produciendo lo que tiene que producir. Que te vuelvas alguien creativo. Eso también quiere Dios. Dios quiere preparar tu corazón para que te vuelvas alguien creativo, para que no sigas haciendo lo que siempre has hecho de la misma forma, sino que entiendas que la creatividad está en las manos de Dios. Y que en este tiempo, hablo con todos los empresarios, ustedes tienen que ir pensando cómo va a ser su empresa, cómo va a ser su negocio, cómo va a ser su forma de venta, cómo va a ser su forma de comunicarse con las personas, cómo será tu empleo. Aún hablo con aquellos que son empleados. ¿Cómo va a ser tu empleo después de esto? Por eso Dios quiere trabajar en el corazón.
Otro principio importante es que en esta cuarentena Dios estaba tratando con el pueblo de Israel para que se volviera a Dios. Y es lo mismo que Dios está haciendo hoy con las naciones de la tierra. Las naciones tienen que dejar de pelear con Dios. Te voy a dejar de tarea, por favor, que en tu casa leas el Salmo capítulo 2 y vas a entender de qué te estoy hablando. Pero es el tiempo donde las naciones tienen que dejar de pelear con Dios, tienen que dejar de levantar leyes contrarias a Dios, contrarias a su palabra y contrarias a naturaleza. Y principio número 5 que yo saco de esta enseñanza es que en esta cuarentena Dios envió, prepárate aquí, Dios envió una provisión sobrenatural para su siervo, para Elías. Mientras que toda la nación, todo el territorio estaba en crisis, ya no había agua, se habían secado todos los arroyos. Elías tenía una provisión de mañana y de tarde, de mañana y de tarde. Se la traían los cuervos. Es algo ilógico, es algo que no lo alcanzamos a percibir, a concebir cómo Dios pudo usar esto, pero Dios lo usó. ¿Y sabes eso qué significa? Que se aproxima un tiempo. De hecho, ya lo estamos viviendo en que Dios va a comenzar a mover las cosas que tú menos te imaginas para sostener a su pueblo que camina en fe, a su pueblo que camina en obediencia, a su pueblo que se conecta con la verdad de la palabra de Dios. Dios va a comenzar a mover cosas en favor tuyo, mientras que tú estás escondido, mientras que tú estás allí, Dios está obrando en favor tuyo. Es tiempo que debes entender algo, que tú tienes un Dios vivo, que no es solo una creencia, que no es solo una forma de pensamiento, sino que tú tienes un Dios vivo. Dios estará usando las formas más inusuales para sostenerte. Dios lo está haciendo. Quizás tú dices, yo debería estar en la calle buscando clientes, haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Qué será que hago? Si tú haces lo que Dios quiere que hagas en este tiempo, que te metas en su presencia, que busques su corazón, que entiendas el altar de Dios, que lo hagas, Él va a estar preparando corazones. Él va a estar preparando una provisión para ti. Porque grábate esto y quiero que lo pongas en tus redes sociales. Dios no solo está protegiéndote en este momento. No solamente está haciendo eso, lo está haciendo, pero no solamente está haciendo eso. Dios no solo está protegiéndote, está preparando algo para ti. Pero este es el tiempo donde debes apropiarte de la palabra de fe. Solo aquellos que caminan en la fe vamos a poder sostenernos en la cresta de la segunda ola que se vendrá sobre la tierra. Así que en medio de esta cuarentena que está haciendo Dios, Dios está procesando tu corazón. Mientras Dios procesa el mundo, Dios también quiere procesarte a ti, hombre y mujer que me estás viendo, que has depositado en Jesús tu confianza. Si no lo has hecho, este es el momento que tú hagas de Jesús tu Señor, tu Salvador. ¿Y cómo quiero cerrar este mensaje? Porque hay una palabra que quiero compartirte que desafiaba mi corazón preparando esta enseñanza. Y está en Santiago capítulo 5, siguiendo con la vida del profeta Elías, versículo 17 al 18, cuando dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. En el tiempo de la sequía, Elías oró por lluvia. Primero oró para que no lloviese, pero después oró por lluvia y oró con fervor. Este es el tiempo donde Dios quiere que tú y yo oremos por una lluvia sobrenatural. Todos aquellos que pertenecen a la casa saben que desde
el mes pasado dijimos que en este mes de marzo Dios iba a enviar una lluvia especial después del 19. Y así fue. Pero prepárate algo aún más. Dios va a enviar una señal de lluvia poderosa, porque Él quiere que tú y yo oremos por una lluvia sobrenatural. ¿Y quiénes son los que oran por esa lluvia sobrenatural? Número uno, las personas comunes y corrientes, porque la Biblia allí dice claramente que Elías era tan humano como tú y como yo. Elías era tan humano como tú y como yo, lleno de miedos, de temores, de ansiedad, de dudas, pero él no le hacía caso a esas dudas, a esos temores, a esa ansiedad, sino que él colocó su mente en el Dios que era más poderoso que él. Él colocó su corazón en el Dios que era más poderoso que él. Por eso te digo hoy, decide orar con fe y con fervor creyendo. Ora por una lluvia sobrenatural. No coloques tus ojos en tus limitaciones. Colócalos en el poder de Dios. Y número dos, oran por lluvia aquellos que comprenden el poder de la palabra creativa. Elías sabía que la lluvia estaba en su boca. Y quiero orar hoy por aquellos hombres y mujeres que escuchando este mensaje dicen, Pastor Edwin Daniel, yo me doy cuenta de que aún antes de este virus, muchas puertas se me habían cerrado por la palabra que yo había declarado, por la palabra de enfermedad, de pobreza, de queja, desánimo que había declarado. Pero en este tiempo de cuarentena, Dios está mudando mi corazón y quiero comenzar a hablar en fe y hablar creyendo. Porque hoy es el día donde tú tienes que comenzar a invocar la lluvia sobre tu vida, sobre tu nación, sobre El Salvador, sobre México, sobre Costa Rica, sobre los Estados Unidos, sobre Europa, sobre Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, todas las naciones que me están viendo ahora. ¿Sabes por qué? Porque hoy tú y yo nos convertimos en los profetas de nuestra nación, en los profetas de nuestra familia, en los profetas de nuestra casa. ¿Y qué vamos a declarar? Lo que la palabra de Dios dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temeré del terror nocturno, no temeré de la pestilencia, porque su gloria y su gracia son mi escudo y son mi retaguardia. Suelta esa palabra. Pero te digo algo para finalizar, es que este es el tiempo, como lo hizo el profeta, de orar fervientemente. Es el tiempo donde los padres tienen que unirse con los hijos, orar, adorar, exaltar a Dios. Los altares de alabanza, los altares de palabra tienen que encenderse en nuestras vidas, en nuestras naciones. Y lo sobrenatural de Dios va a pasar. Así que quiero invitarte a que abramos nuestros labios en fe en este momento y podamos creer que el Dios de lluvia nos está visitando. Señor, gracias en el nombre de Jesús por cada hombre y cada mujer que se conecta con nosotros en esta experiencia de iglesia en casa, que se conecta con Iglesia Río en casa. Yo bendigo en el nombre de Jesús cada hombre, cada mujer, Señor, que está en este momento viéndonos. Oro por aquel, Señor, que está lleno de temores, lleno de ansiedades, pero oro también por aquel que entiende y comprende que este es un tiempo donde tú estás preparando su vida, preparando su corazón. Oramos en el nombre de Jesús, porque en este tiempo de cuarentena no solamente estamos siendo protegidos, sino que estamos siendo, Señor, preparados y conectados para lo que viene para nosotros. Gracias por ayudarnos a ser proactivos. Gracias, Señor, por sintonizar nuestro corazón y volvernos personas fieles, porque haces de nosotros personas confiables. Gracias porque haces de nosotros personas íntegras. Y nosotros hoy entendemos, confesamos y declaramos que la iglesia, eso de los que quizás muchas personas hoy se burlan, la iglesia es la que tiene la voz y marcará el tiempo tuyo para las naciones de la tierra. La respuesta no la tienen sus gobernantes solamente.
No la tienen sus científicos, la tiene la iglesia, la esperanza del mundo. Los que puestos en la barca en medio de la tempestad declaramos las mismas palabras de mi Señor Jesús en su autoridad. Y yo oro hoy en el nombre de Jesús para que toda turbulencia que está en tu interior cese, para que todo afán que está en tu interior cese, para que tu corazón en medio de este proceso cambie, que puedas reorientar tus prioridades, tus objetivos, tus metas, tus hábitos, y que tú le digas, Señor, gracias porque algo tú estás haciendo. Usted va a comenzar allí en su casa a profetizar la palabra de Dios sobre su casa. Declare la lluvia del cielo sobre su casa, la lluvia de Dios hacia la tierra sobre su casa, la lluvia del cielo sobre su nación. Levanten las manos ahí donde quiera que estén, adoren a Dios y dígale, Señor, yo declaro tu lluvia sobre mi nación. Y colocamos todo este caos, todo este virus bajo los pies tuyos, Jesucristo, que es donde está. Y gracias, Señor, por la obra preciosa y soberana tuya en favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, familia. Amén, amén. Qué hermoso momento, qué hermoso tiempo, pero no queremos nosotros terminar este tiempo, este momento, sin darle la oportunidad a aquellas personas que nos han visto por primera vez o que nos vienen siguiendo en todas estas semanas, que nos han escrito por redes sociales. Pastor, ¿cómo puedo encontrarme con Dios? Yo quiero que mi fe crezca. Queremos darte la oportunidad que en este momento tomes la más importante decisión de tu vida. Y es que hagas de Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida. La Biblia dice que solo hay un camino para ir al cielo, solo hay un camino para ir al Padre. Y ese camino es Jesucristo. Y que no solamente tienes que creerlo en tu corazón, sino también confesarlo con tu boca. Así que allí donde tú estás, dile en voz fuerte, en voz alta, Señor Jesucristo, te pido que entres a mi vida, que seas el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Sé bienvenido a la mejor de las familias, la familia de Dios. Bajo la cobertura de nuestro Padre, este tiempo de oscuridad y de turbación, Dios lo está usando para cambiar tu corazón y llevarte a un nuevo nivel. Familia, Dios los bendiga mucho. Un abrazo grande, grande a la distancia. Gracias a toda la gente que se ha estado conectando con nosotros. Gracias por compartir sus peticiones. Gracias por compartir aún sus testimonios. Y gracias porque esta palabra va a correr y vamos a ver lo sobrenatural de Dios para nosotros. Que Dios te bendiga. Soy Edwin Daniel Popó y ya sabes que espero verte muy, pero muy pronto. Chao, chao.